Otro que nos dejó, Milan Kundera. Segunda parte, soy Carlos Mario González. ¿Qué es una novela? Esa es una pregunta que se hace Kundera en ese texto tan valioso que se llama El arte de la novela. ¿En qué consiste una novela? ¿Es simplemente la narración, etcétera? Es una pregunta pues pertinente y necesaria. La afirmación de Kundera, que comparte con otros teóricos de la historia de la novela, es que es con Cervantes que comienza esa exploración del individuo en su aventura existencial. La novela es hija de una sociedad que ha alcanzado una ruptura con los lazos de comunidad y que ha arrojado al individuo a un cierto destino incierto, a un destino que no está muy seguro para él. Entonces la novela aparece en Occidente en el paso del siglo XVI al XVII como un prodigioso instrumento, así, como un instrumento, como un escalpelo, como un estetoscopio, como un instrumento que permite aflorar verdades de lo humano que solo ella puede ayudar a develar. Esta afirmación es muy fuerte, además que valora mucho el arte. Un ser que se desconoce tanto, un ser que tiene tantas dudas de quién es, tanta ignorancia de quién es, encuentra en la novela uno de los recursos para poder dar cuenta de sí. Pero ese recurso no lo podría suplir ni la historia, ni la política, ni ninguna ciencia, ni el psicoanálisis, etc. Hay un estatuto propio de la novela, unos mecanismos que pone en operación, que son los que permiten, en el encuentro con un lector que esté efectivamente centrado en la lectura a partir de búsquedas que está adelantando, permite que se produzcan efectos de esclarecimiento sobre dicho lector. En eso, como dije en el programa anterior, para Kundera, toda gran novela, o por lo menos toda novela importante, debe hacer emerger preguntas en el lector. La novela desata preguntas antes que respuestas. Lo que pasa es que al desatar preguntas suscita en el lector la elaboración de sus propias respuestas. Por eso un lector que está realmente concernido en la aproximación a esa novela por una problemática que esa novela pone en el tapete, eso se le vuelve al lector una pregunta que permite que avance en la senda de una respuesta para ella. O sea, un lector cuando aboca a Ana Karenina, pues termina preguntándose por el amor, y si es un buen lector, pues empieza vía la reflexión y impulsado por el sentimiento que la novela le produce, a ensayar caminos de respuesta. Y ahí es donde aterriza esa formulación que dije en la ocasión anterior, en la parte 1 de este breve homenaje a Kundera, y es que la novela se la entrega el autor inacabada al lector, y el lector la completa, bien o mal, pero la completa. Por eso, en la evaluación de la novela hay que tener en cuenta dos elementos interrelacionados. De un lado, la producción de ella, en el sentido de la elaboración del texto que hace el autor, y de otro lado, la recepción. Eso es lo que configura finalmente ese efecto que pudiéramos llamar obra de arte, que en este caso el arte pues está ceñido al ámbito de la novela. Ahora, si se afirma, como lo dicen muchos otros teóricos, Bakhtin, Martha Rober, etc., que la novela es un invento de Occidente hacia el siglo XVI-XVII, que tiene figuras fundamentales como por ejemplo Cervantes, eso tiene que ver con una vocación que desató Occidente a partir del Renacimiento, que había sido una vocación vieja en la antigüedad griega, pero que había quedado
durante muchísimo tiempo oscurecida por la primacía cristiana y es la vocación occidental por la verdad. Y esa vocación por la verdad en Occidente, que se reactiva, digo, con el Renacimiento, se abrió a dos frentes de búsqueda. De un lado era el camino hacia la verdad del mundo de las cosas. Y entonces ahí vemos emplazar el gran dominio de las ciencias, que se abocan a las cosas, sus funcionamientos, sus leyes, etc. Pero también Occidente desarrolló una gran vocación por la verdad en el mundo de lo humano. Y entonces ahí tenemos la aparición o desarrollo o consolidación de los saberes humanos y sociales, de la filosofía, del arte. Eso es muy importante porque sitúa, por ejemplo, a la novela en el dominio de la producción de un conocimiento. Y en ese sentido de la producción de la verdad. Y yo sé que aquí entro en un terreno inmensamente resbaladizo, porque si hay una palabra que hoy ofusque, moleste y la gente piense que quien la usa está asumiendo una actitud prepotente, arrogante, etc., es la palabra verdad. Además porque esta época, en mi opinión, de forma muy descuidada e irresponsable, incluso promovida por grandes sectores del mundo académico, ha planteado una absurdidad completa, y es que la verdad entra en desuso, que la verdad ya no es importante porque se toma a la ligera el concepto de verdad y se asocia siempre con que la verdad es absoluta. Pero la verdad no necesariamente es absoluta, es más, no hay ninguna verdad absoluta, pero el hecho de que no haya una verdad de carácter absoluto no niega que la verdad sea un elemento imprescindible en la organización de las relaciones del ser humano con el mundo de las cosas y con el mundo de lo humano. La verdad puede ser plural, como lo muestra la literatura, es decir, uno puede hacer interpretaciones donde diversas interpretaciones, cada una pueda sustentarse como válida. Eso no quiere decir que cualquier interpretación de la novela sea válida. Quiere decir que puede haber interpretaciones distintas cuya validez en cada caso está refrendada porque lo afirmado por el intérprete se puede sustentar con los elementos que el texto ofreció. La verdad puede ser controvertible. Por eso en los saberes humanos y sociales que indagan el mundo de lo humano, puede haber interpretaciones que entren en colisión, que entren en debate, etc. Pero la verdad en ningún momento es la mera opinión. Es que la demagogia de esta época, que le gusta mucho a la gente porque le satisface su narcisismo, es que le digan que la verdad es personal. La verdad no es personal. Yo tengo una apropiación de una verdad que tengo el deber de tratar de demostrar la validez de ello. Ahora, si a la verdad se la desacredita, si a la verdad se la pone en desuso, pues estamos en condiciones bastante deplorables humanamente hablando, porque la verdad es necesaria en el mundo del conocimiento, porque no podrías operar con un montón de cosas en el mundo material si no estuvieran sustentadas en caminos que se han podido probar que son efectivamente así y no asá. Es decir, vos no puedes sacar un cohete a la luna si no aplicás, por ejemplo, las leyes newtonianas, etc. Es decir, el conocimiento es una producción laboriosa que llega, el conocimiento científico llega a un efecto de verdad, que quiere decir que la cosa está funcionando así y no de otra manera, por lo menos en la dimensión en que estamos interviniendo. Pero necesitamos la verdad en el ámbito más allá del epistémico, en el ámbito moral, y la requerimos imprescindiblemente, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. ¿Cómo sería un mundo donde la oposición verdad-mentira no existiera? ¿Cómo sería un mundo sin la oposición verdad-error? ¿Cómo sería un mundo si el concepto de verdad no se opusiese al de falsedad
en el ejercicio de la justicia. Es que es muy irresponsable, son pronunciamientos de verdad muy dañinos, porque exoneran al ser humano de la responsabilidad de acometer la verdad o en el ámbito epistémico, o en el ámbito moral, o en el ámbito de la justicia. En cada caso hay oposiciones distintas. La verdad se opone al error en el ámbito del conocimiento. La verdad se opone a la mentira en el ámbito de la moral. La verdad se opone a la falsedad en el ámbito de la justicia. Pero hay que elaborar eso. Es decir, entonces, un criminal es menester que la investigación conduzca vía elementos probatorios a la señalización de quién fue, por ejemplo, el que cometió ese crimen. Pero igual pasa en la moral. Es decir, no se puede, por ejemplo, mentir y luego aducir sofísticamente que lo que pasa es que yo veo el mundo así. Uno tiene que tener una correspondencia que permita que la vida con los demás se pueda instituir. En ese sentido, para Milan Kundera, la novela es un dispositivo de conocimiento, surgido, como he dicho, de ese encuentro autor-lector. Dicho de otra forma, el arte novelístico da que pensar, Hay que detenerse en esa afirmación, porque nosotros estamos viendo una época en donde, infortunadamente, promovidos o por la fama o por el prestigio, se escriben novelas para el entretenimiento fútil, pero la verdadera novela es aquella que atraviesa al sujeto, lo conmueve y le da que pensar. Toda gran novela, en ese sentido, y creo que no exageraría, toda gran novela o buena novela hace filosofar. Valga decir, no se reduce a entretener como un mero pasar el tiempo. Es que hoy hay muchos lectores que buscan cómo pasó el tiempo. Y muchos autores que lo que hacen es pensar en un hipotético lector y cómo lo satisfarían, por ejemplo, en el propósito de matar el tiempo. Es que en eso pasa como con ese hermano de la novela que es el cine. Cuando popularmente se solicita, y además hay quienes le ofrezcan por cargas satisfacciones a esa solicitud, películas de acción, que además oponen a películas lentas. Yo oigo gente que dice, no, es que esa película es muy lenta. Y entonces lo que se opone a la lentitud es la acción. Y la acción es en general, por ejemplo, películas de balaceras, de carros a velocidades desaforadas, carros estrellados, asesinatos a diestra y siniestra. Y entonces la gente siente que eso sí, que esa narración sí la cautiva. Y eso en realidad podría uno afirmar que entre más acción hay menos emoción y menos pensamiento. Porque el pensamiento no se puede sostener en un mundo regido por la acción desaforada. Yo recuerdo cuando yo era niño que íbamos al cine, teníamos, ¿qué tendríamos? 8 o 9 años, nos metíamos al cine a ver películas de pistoleros. Y eran películas de balaceras entre buenos y malos, porque ese es el esquema, o entre blancos e indios, y nosotros nos emocionábamos hasta salir de nosotros. Pero eso sí, salíamos del cine y no quedaba ni pizca de pensamiento ni de sentimiento, porque todo había quedado arrebatado en la emoción. Por eso mi afirmación de que entre más emoción, la emoción es siempre del orden de lo fugaz, menos se piensa. Miren, es que la emoción es como la curiosidad. En la curiosidad puede acaecer que alguien curioso adopte la actitud del saltamontes, de rama en rama sin detenerse en nada. Por ende,
hoy curioseo esto, brinco para el otro lado, y eso sí que es común en esta época. La gente no forja propósitos en donde con fuerza se mantienen ellos, sino que todo le produce curiosidad, a todo se quiere abocar y a todo inmediatamente lo abandona. Pero también la curiosidad puede ser el camino que despierte esa forma de saber permanecer y de saber concentrarse, que es el deseo. O sea, yo puedo encontrar en la biografía de grandes hombres o de grandes mujeres que fue un hecho que suscitó la curiosidad, lo que luego abrió las puertas para la realización de un deseo que se volvería duradero en la vida. Bueno, así como pasa con la curiosidad, pasa con la emoción. Hay emociones que en general son pura neblina, se desvanecen sin dejar huella. Hay emociones que abren la puerta a ese afecto estable que es el sentimiento. Una emoción no es un sentimiento y un sentimiento no es una emoción. La emoción tiene tiempo corto de duración, la emoción es una especie como de luz que obnubila, que arrebata o que atrapa, pero no por sí misma deja huella. Mientras que el sentimiento, que insisto, puede tener un origen en la emoción, una emoción puede conducir a que alguien vaya construyendo un sentimiento como afecto estable y afecto duradero que lo vincula con un otro. El arte, el gran arte, es un arte que conecta el pensamiento y el sentimiento. Eso tiene doble dirección. Del pensamiento se va al sentimiento y del sentimiento al pensamiento. No está atrapado en la emoción. Y por eso quienes piensan que un lector es un ser racional que no sabe la vida, no entienden absolutamente nada ni del arte ni de la vida. Porque el pensamiento puede ser el conducto por el cual se amplifique la capacidad de sentimiento de un hombre o de una mujer, y a la inversa, el sentimiento con un conducto que lo lleve al pensamiento puede ser el activador de una labor de pensamiento en el ser humano. Por eso, en la literatura como la perfila Kundera, hay una tarea del conocimiento, de un conocimiento que es vital, y cuando se dice vital es que no solamente permite formas de esclarecimiento, sino formas de sentimiento, de tal forma que la concentración que suscita la gran novela o la buena novela tiene que ver con un sujeto que se siente concernido y las fuerzas propias del sentimiento y del pensamiento se ponen en operación en aras de alcanzar, vía la pregunta que le suscita la novela, un camino que, prosiguiéndolo él, le permita ir elaborando las respuestas correspondientes a lo que esa pregunta ha suscitado en él. Esa es una afirmación pues fundamental, la de que la novela no entretiene, la novela da que pensar, y al mismo tiempo que da que pensar, digámoslo, da que sentir, pero no sentir como emoción, sino sentir como camino que se abre hacia el sentimiento. Por eso vos puedes terminar queriendo efectivamente un personaje de papel. Uno puede decir, yo quiero a Madame Bovary, porque tengo un sentimiento por Madame Bovary, y luego las Madame Bovarys que ves en el mundo de alguna forma ya traen hasta vos las formas de entendimiento que te había propiciado la Madame Bovary de Flaubert. Esa es una concepción que tiene Kundera, que es muy importante y que conecta la novela con un propósito de esclarecimiento del ser humano. Pero quiero volver a un contraste que señalé hace unos minutos, cuando yo decía que el gran arte, todo gran arte, pero en este caso circunscribo mi mirada a la novelística, da que pensar. Y entonces, en una cierta tontería que se ha apoderado de esta cultura, si se dice pensar, inmediatamente se considera que quien piensa está separado por una brecha insalvable del sentimiento. Y es exactamente pues lo contrario, como lo dije. Porque además es que toda gran novela hace filosofar y a su vez
y simultáneamente hace gozar. Hace gozar. Yo alguna vez conversando con un profesor de secundaria de literatura, el profesor con cierta ingenuidad, buena voluntad pero mucha ingenuidad, me decía que lo que pasa es que a los muchachos había que entregarles libros que les deparara placer. Y yo le dije, sí, pero lo que pasa es que vos lo que tenés es que cualificar qué les da placer a los muchachos. Porque si vos me decís que leer a Thomas Mann no da dicha, es que no has leído a Thomas Mann. Entonces, lo elevado, lo que a su vez reclama que el ser humano sea capaz de encarar lo dificultoso, por ejemplo, de la vida humana en su análisis, no está reñido con la obtención de un goce. El pensar es una de las dichas del ser humano. Y ese pensar como experiencia propia del sujeto pone en él en marcha el sentimiento. Lo que pasa es que hoy tiende a despreciarse y sobre todo despreciarse el conocimiento que concierne con el ser humano. Es muy paradójico. Esta época sabe mucho, pero sabe mucho concentrado en unas cuantas élites. El grueso de la población vive de forma ígnara, sin conocimiento, y cada vez, podría uno decir, se entiende menos lo que somos y lo que nos pasa. Y hay una cierta ignorancia sobre muchos avatares de la vida que refuerza esa ignorancia, nuestras dificultades y nuestras desdichas, y por vía de las desdichas nuestra soledad. Me explico. Es que la vida es tan compleja como, no sé, la naturaleza. Y así como a nadie se le ocurre que va a construir una teoría no sé, por ejemplo, del mundo astronómico caprichosa, sin estudiar, sin esforzarse por conocer, pues igual pasa con el ser humano. El ser humano no es evidente y la vida de ninguno es clara y transparente. Y así como en el orden del mundo material podemos entrar en dificultades y es menester el conocimiento para poder encontrar soluciones que se correspondan con ello, pues una vida compleja, densa y muchas veces arrevesada como la del ser humano requiere herramientas que le permitan entender lo que vive, entender lo que le pasa y poder, con una relativa fortuna, salir avante en el desarrollo y en la cualificación de esa vida. Pero si uno es un ignorante y no se preocupa, porque infortunadamente los procesos formativos llevaron a alejar a la gente del asombro por la condición humana, tanto personal como colectiva, entonces cada que la vida encuentra un escollo, estamos inermes ante ese escollo, y entonces el escollo se multiplica precisamente por la ignorancia que nos embarga respecto del mismo. De ahí que quien no solamente ame la novelística, sino que sea exigente con respecto a la novelística que quiere leer, una novelística que le exija ponerse a la altura de los grandes asuntos de la condición humana, y no una novelística que lo tome como un pequeño tontuelo que su única tarea es deslizarse en un divertimento inane, en un divertimento sin ningún tipo de efecto ni de consecuencia. De ahí que sea tan importante que en los procesos formativos se le transmita a la gente, vía el cómo hacerlo, un amor por el arte, en este caso por la novelística, porque quien puede gozar de una relación estrecha y amorosa con la novela seguramente está mejor equipado para encarar tantas cosas que tiene la vida, maravillosas pero muchas veces difíciles, frente a las cuales está indemne aquel que se ha entregado a la ignorancia por más títulos académicos que tenga. Es por ahí pues que yo quería dejarles una inquietud y ojalá sirva.